Nuestro siguiente asunto a tramitar es un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, con punto de acuerdo con relación con la idoneidad de 20 personas designadas para ocupar magistraturas vacantes de las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Está publicado en la Gaceta del Senado y se encuentra disponible en el monitor de sus escaños. Sin embargo, como es de su conocimiento, el numeral 1 del artículo 193 del Senado de la República señala que los dictámenes se publican cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno en las que son puestos a debate y votación. En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza dispensar el requisito de publicación de 24 horas a efecto de que el dictamen pueda ser discutido y votado en esta misma sesión. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense el requisito de 24 horas de publicación del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes abstengan, favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora presidenta. En consecuencia, procedemos al trámite del dictamen. Como ya les referí, el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta y está disponible en el monitor de sus escaños, por los que le solicito a la Secretaría de lectura solo a la parte resolutiva. Oiga, la parte resolutiva. Doy lectura a la parte resolutiva del dictamen. Con base en las consideraciones expuestas por esas dictaminadoras, se concluye que las personas idóneas para ser ratificadas por el Senado de la República para ocupar los cargos de magistrados y magistradas de las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por reunir los requisitos constitucionales y legales exigidos en los términos previstos por los artículos 43 y 45 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa son: ciudadano Jorge Muñoz Barret, ciudadano Miguel Ernesto Pompa Corella, ciudadano Jorge Enrique Mata Gómez, ciudadana Mayra Alicia Alvarado Cruz, ciudadano Fernando Cruz Ventura, ciudadana Sandra Paola González Castañeda, ciudadana María Elena Montero García, ciudadano Rodrigo Eduardo Escalante Ramírez, ciudadana o ciudadano Yamil Vivalba Villarreal, ciudadano Olimpia Tamara Girón Hernández, ciudadano Jesús Omar Sánchez Sánchez, ciudadano Ricardo Carlos Molina Arias, ciudadano Edgar Daniel Guerrero Flores, ciudadano Idubina Náñez Bugarín, ciudadano Miguel Alejandro Guisado Jaimes, ciudadana Elizabeth Bautista Velasco, ciudadano Luis Fernando González Macías, ciudadano Marco Polo Carballo Calva, ciudadana María del Carmen Quirós Rodríguez, ciudadana Anabel Dávila Salas. Segundo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo séptimo de la fracción 29H del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 42, fracción segunda, 43, segundo párrafo y 45 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las personas magistradas ratificadas a que se refiere el resolutivo anterior durarán en su cargo 10 años y prorrogables, contados a partir del 1 de enero del 2026. Tercero, remítase a la mesa directiva para los efectos correspondientes. Senado de la República a 25 de noviembre del 2025. Es todo, presidenta. Gracias. Como escuchamos, el dictamen contiene 3 resolutivos. El primero de ellos concluye que las personas propuestas son idóneas para ocupar el cargo. El segundo señala el período del encargo y a partir de cuándo iniciará su vigencia, en caso de ser aprobados. Y el tercero es estrictamente operativo. El dictamen se acompaña de una propuesta de modificación, misma que está publicada en el monitor de sus escaños. En consecuencia, una vez concluida la discusión, tramitaremos la reserva en términos reglamentarios, toda vez que este dictamen únicamente se refiere a la idoneidad o no de las personas propuestas, que lo tramitaremos en votación económica.
En caso de ser aprobado, pasaremos a una votación nominal para consultar a la Asamblea si se ratifican las designaciones a partir del plazo que se indica. Por favor, la Secretaría de Lectura a la propuesta de modificación publicada para mayor claridad de la Asamblea. Por tanto, se propone eliminar el citado resolutivo la palabra improrrogables para quedar en los siguientes términos. Segundo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo séptimo de la fracción 29H del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 42, fracción segunda, 43, segundo párrafo y 45 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las personas magistradas ratificadas a que se refiere el resolutivo anterior durarán en su cargo 10 años contados a partir del 1 de enero del 2026. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, Secretaria. Les reitero, honorable Asamblea, que en el momento procesalmente oportuno daremos trámite a esta reserva. Ahora se concede el uso de la palabra al senador Miguel Ángel Yunes Márquez para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado, hasta por un tiempo de 5 minutos. Con la venia, señora presidenta. Adelante. A nombre de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, presento el dictamen que propone la ratificación de las personas designadas para ocupar las magistraturas vacantes en las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La justicia administrativa es un mecanismo de control esencial en la vida pública. Marca límites claros a la actuación de las autoridades y protege a la ciudadanía frente a decisiones y procedimientos que afectan sus derechos. Las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa son los pilares que atienden y resuelven controversias federales relacionadas con resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos como los vinculados con la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Para dimensionar su importancia, basta un dato. En 2024, las salas regionales concluyeron más de 133,000 juicios. De ellos, 89,293 terminaron en sentencias de fondo. Esto significa que casi el 70% de los asuntos tuvieron una resolución definitiva, lo cual refleja legitimidad, eficacia y calidad jurisdiccional de estos órganos jurisdiccionales. Estos resultados no se explican sin el trabajo de perfiles sólidos y técnicos que históricamente han integrado estas salas. Hoy no es distinto. Las propuestas enviadas por la Presidencia de la República, cuyos perfiles comparecieron previamente ante las comisiones de Estudios Legislativos Primera y de Hacienda y Crédito Público, muestran capacidad, experiencia y una clara vocación de servicio. Por ello, el dictamen que hoy sometemos a su consideración se pronuncia a favor de estas candidaturas. Senadoras y senadores, la justicia administrativa es un componente irrenunciable del Estado de Derecho. Ordena la actuación de la administración pública y contribuye a una justicia efectiva, cercana a las necesidades de las y los ciudadanos, protegiendo siempre sus derechos. Hoy tenemos la oportunidad de fortalecer la integración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con perfiles probados. Más allá de las diferencias naturales en toda deliberación democrática, las y los invito a que nos una el propósito de contar con salas regionales del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa, integradas por profesionales capaces de fortalecer la función jurisdiccional. Por eso, compañeras senadoras y senadores, les pido acompañar este dictamen bajo la premisa de que corresponderá a quienes resulten designadas y designados honrar el cargo con trabajo, rectitud y resultados medibles. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senador. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Primera en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado, hasta por 5 minutos. Presidenta, voy a hacer uso del 76. Me voy a pasar poquito, pero ahí estoy me entiendo. Te doy los 2 minutos que no tomo. Te doy los 2 minutos que no agarro. Hoy hablamos de algo que, aunque parece técnico, en realidad toca la realidad cotidiana de millones de mexicanos y mexicanas. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este tribunal no es un simple órgano especializado, es el espacio donde la gente va a pelearle al poder cuando una oficina de gobierno se excede, cuando una multa es injusta, cuando se aplica la ley de manera fría y burocrática sin ver a la persona. Ahí se decide si gana el abuso o gana la justicia. Desde finales del año 2000, el Congreso fue transformando este tribunal. Se le cambió el nombre para reflejar mejor la aptitud de sus tareas y se le dieron nuevas facultades. Ya no solo ve temas fiscales, también conoce de juicios contra decisiones que cierran procedimientos. Y algo muy importante, puede resolver cuando la autoridad ni siquiera se digna contestar y se configura la famosa negativa ficta, es decir, cuando el silencio del gobierno se convierte por ley en una negativa a los derechos de la gente. Ese es el corazón de la discusión. ¿Qué hace el Estado cuando la autoridad se calla? Antes, el silencio era una forma de abuso elegante. Hoy el tribunal puede entrar, revisar, corregir y ordenar porque tiene la facultad de declarar derechos y exigir su cumplimiento directamente en la sentencia. Esto es poner a la gente por encima del trámite. El procedimiento también se ha modernizado. Pasamos del procedimiento contencioso al juicio contencioso administrativo. Se actualizó el tema de los domicilios para notificaciones, se abrió el uso de domicilios electrónicos y se facultó al tribunal para suspender actos de autoridad mientras se resuelve el fondo del asunto. ¿Qué significa esto en cristiano, como dicen? Pues que no se destruye la vida de una persona o de una empresa antes de que el tribunal pueda pronunciarse. Es una protección mínima, pero crucial frente al poder administrativo. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo retoma esta lógica, procedimientos más ágiles, más seguros y más transparentes. Esto es fundamental si de verdad queremos un Estado que rinda cuentas y un sistema que no se vuelva un laberinto para el pueblo. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano autónomo del Estado mexicano. Su misión es clara: resolver conflictos fiscales y administrativos entre la gente y el gobierno federal, con imparcialidad, rapidez y sin costo. Eso es acceso a la justicia, no de discurso, sino en la práctica. Porque si defenderse frente al gobierno fuera un lujo, solo los de arriba podrían hacerlo. Este tribunal tiene una estructura robusta, una sala superior con 14 magistrados aquí en la Ciudad de México y 58 salas regionales a lo largo del país con 3 magistraturas cada una. En total, 170 magistrados y magistradas
especializadas en justicia fiscal y administrativa, es decir, hay presencia territorial, hay capacidad instalada, hay un diseño pensado para que la justicia llegue a regiones y no se quede encerrada en el centro. Pero no basta con tener estructura, importa también los valores con los que opera: excelencia, honradez, eficiencia, compromiso institucional, justicia, vocación de servicio público e independencia jurisdiccional. Esta lista no puede quedarse en un mural o en un folleto institucional. Desde este Senado y más desde la mayoría que impulsa la Cuarta Transformación, tenemos la responsabilidad de que esos valores se conviertan en criterio para nombramientos, para evaluaciones y para el funcionamiento cotidiano del tribunal. El tribunal también participa en la lucha contra la corrupción como parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí se dirimen responsabilidades administrativas, ahí se analiza el actuar de quienes manejan recursos públicos y toman decisiones que afectan a todos y todas. Si este tribunal es débil, capturado o deslegitimado, la lucha contra la corrupción se queda en pura consigna. Si el tribunal es fuerte, autónomo y honesto, entonces sí podemos decirle a la gente que hay consecuencias para la trampa, para el desvío y para el compadrazgo. Además, el uso de herramientas tecnológicas, juicios en línea, notificaciones electrónicas, no es solo modernización del catálogo, es una forma concreta de acercar la justicia a quienes viven lejos de las grandes ciudades, a quienes no pueden estar yendo y viniendo a una oficina federal. La tecnología bien usada es un instrumento democratizador. Desde la visión de la Cuarta Transformación, queremos un tribunal autónomo, moderno, cercano a la gente, que resuelva de manera gratuita, imparcial y eficiente tanto casos individuales como colectivos. Un tribunal que entienda que detrás de cada expediente hay un rostro, una familia, un negocio pequeño que puede quebrar por una mala decisión administrativa. Y aquí quiero detenerme en algo que se ha querido ensuciar desde la oposición, que todavía está ausente aquí en esta sala. Obviamente, desde el conservadurismo se ha dicho que la designación de las magistraturas administrativas es un reparto de cuotas, un intento de controlar al tribunal. Lo digo con toda claridad, esto es falso. Lo que en verdad les molesta no es el procedimiento ni los perfiles. Lo que les duele es que por primera vez en muchos años este tribunal no está siendo diseñado para servir a los grandes intereses económicos, sino para servirle al pueblo. No lo digo en abstracto. Todos sabemos, sin necesidad de decir nombres, que hubo casos emblemáticos de personas con fortunas multimillonarias que durante años encontraron en los tribunales un refugio para no pagar lo que debían al fisco. Durante décadas, la justicia fiscal y administrativa fue un territorio donde los de arriba llegaban con despachos carísimos, con influencias políticas y lograban convertir sus obligaciones en asuntos negociables. Esto es el modelo que añora la ultraderecha, un tribunal dócil frente al dinero y dura frente al ciudadano de a pie. Pero eso hoy, cuando se presentan candidaturas con trayectoria, con formación técnica, con compromiso probado, se desata una campaña política y mediática para descalificarlas. No les interesa revisar los currículums, los criterios, las sentencias. Les interesa sembrar la idea de que todo está contaminado porque necesitan debilitar al tribunal antes de que se atreva a tocar privilegios que históricamente quedaron intocados. Desde aquí quiero decirlo con toda firmeza: los y las candidatas que se proponen no vienen a ser empleados de ningún grupo político ni correa de transmisión de interés alguno. Están obligados, y lo asumimos como compromiso ante el pueblo, a no responder a cúpulas burocráticas, a no someterse a presiones empresariales, a no replicar la vieja lógica del favor político a cambio de impunidad fiscal.
Hoy, al contrario, estamos defendiendo que el tribunal tenga magistrados y magistradas con cosas simples, que el dinero que se disputa en juicios no es abstracto. Son hospitales, escuelas, caminos, programas sociales, que el principio de legalidad y seguridad vale lo mismo, senador, para una persona que pelea una multa injusta que para el gran contribuyente que intenta evadir miles de millones, que la independencia jurisdiccional no significa neutralidad ante la injusticia, sino compromiso con la Constitución y del interés público. Desde la mayoría que apoya esta cuarta transformación y la acompaña, vamos a votar por un tribunal que no se ponga del lado de los evasores fiscales, sino del lado de la justicia fiscal, que no se arrodille ante el poder del dinero, sino que se mantenga firme en el poder de la ley y el mandato popular. Estas candidaturas que defiende el dictamen es defender un país donde no haya nombres intocables ni fortunas por encima de la Constitución. Y en esta ruta, compañeros y compañeras, vamos a seguir con serenidad, con firmeza y con la frente en alto. Mucho ánimo y los invitamos a votar a favor del dictamen. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senador. En el descargo de mi responsabilidad debo decir que se tomó los minutos sobrantes del senador Yunes, que había pasado con anterioridad, que también era presidente de la Comisión de Hacienda, y también, pues bueno, hizo uso de el tiempo que también les da el reglamento. Ahora iniciamos con la discusión del dictamen y tiene el uso de la palabra el senador Gustavo Sánchez Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en contra, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Adelante, senador. El día de hoy estamos presenciando cómo un grupo de senadores irresponsables de Morena y sus partidos satélites PT y Verde van a matar, escúchenlo bien, van a matar la justicia fiscal en México. Hace meses lo hicieron con el Poder Judicial de la Federación mediante un proceso muy ingenioso, la tómbola, la diosa fortuna, a ver cómo corremos a la mitad de los jueces, magistrados y ministros de este país para que entre otra gente, aunque no tenga experiencia. ¿Cuál fue el método? La tómbola. Hoy se trata de ir ahora sobre los tribunales autónomos que imparten justicia de manera especializada, en este caso la materia fiscal y administrativa. ¿Cómo hacerlo? Bueno, muy sencillo, que la presidenta envíe una propuesta de 21 posibles magistrados a votarse el día de hoy. Los mexicanos deben saber que de estos 21 propuestas que hace la presidenta, 19 de ellos actualmente trabajan para el gobierno de la 4T en el Poder Ejecutivo. Deben saber que el día de ayer en la comparecencia, algunas de estas propuestas que envía la presidenta para ser magistrados del Tribunal Fiscal aceptaron ser miembros de Morena, aceptaron haber sido candidatos de Morena, aceptaron
haber sido recientemente diputados de Morena. Ese es el perfil de los magistrados que está proponiendo la presidenta de la República para que sean ahora los magistrados que integren el Tribunal Fiscal. ¿Qué manera de acabar con un tribunal que durante 90 años, de una manera autónoma y de los tribunales de mayor capacidad, tuvieron vida en este país? De los 21 propuestas que hace la presidenta, sepan los mexicanos, de las 21 propuestas, ninguno de los 21 ha tocado con su pie un solo día el trabajo interno procesal del Tribunal Fiscal. Es como si aquí hoy estuviéramos votando quién sea, por ejemplo, el próximo director del Instituto de Cardiología, y la presidenta envía 21 propuestas de doctores que ninguno ha ejercido la cardiología en el instituto y no tiene ninguna experiencia. Pero no importa. ¿Qué importa que no tenga experiencia? Lo que importa es que le van a deber el trabajo a la presidenta de la República. Los mexicanos deben saber que ahora, cuando el SAT llegue a quererles cobrar créditos fiscales improcedentes, multas improcedentes, el IMSS, Infonavit, aduana, clausuras de negocios, ahora los magistrados que van a revisar las demandas para tratar de encontrar justicia administrativa, se van a topar que los juicios los van a resolver magistrados que le deben el trabajo al gobierno, porque están ahí como magistrados sin el menor mérito para estarlo. Y en la conciencia de ustedes, senadores oficialistas, va a recaer el levantar hoy la mano y matar el futuro de la justicia fiscal en este país. En sus conciencias y en el futuro de sus generaciones lo habrán de pagar. Es cuanto, presidenta. Por eso el PAN votará en contra de esta ridícula propuesta que hace la presidenta de magistrados del país. Vergonzoso, señores senadores de Morena. Es cuanto, presidenta. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra ahora la senadora Nora Rubalcaba Gámez, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor del dictamen hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros senadores, la fortaleza de un Estado moderno se mide, entre otros factores, por la solidez de las instituciones de justicia. Cuando los mecanismos encargados de controlar la legalidad administrativa funcionan con profesionalismo, independencia y rigor técnico, toda la estructura estatal se vuelve más eficiente, más confiable y más cercana al interés público. Gracias. México ha avanzado en ese camino y hoy damos un paso decisivo para consolidarlo, al dictaminar la ratificación de las personas designadas para ocupar las magistraturas vacantes de las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La justicia administrativa representa uno de los contrapesos más relevantes en cualquier democracia contemporánea. En ella se dirimen controversias que impactan directamente en los derechos de particulares, en la actuación de la administración pública y en la eficacia del servicio público. Una justicia administrativa ágil, técnica, profesional es garantía de orden, certeza, equilibrio y en relación a la ciudadanía con su gobierno. Por ello, la profesionalización del órgano encargado de impartir esta justicia no es un asunto menor.
Es un pilar indispensable de un Estado que aspira a la modernidad sin perder el compromiso con la legalidad y la transparencia. Profesionalizar significa dar a las instituciones los perfiles capaces, de trayectoria probada, con visión jurídica sólida y con plena comprensión de la responsabilidad que implica juzgar actos de autoridad. El análisis realizado en las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera permitió constatar que las personas propuestas cuentan con experiencia en derecho administrativo, fiscalización y responsabilidades. Se valoró la solidez técnica de sus trayectorias, su desempeño previo en el servicio público y su entendimiento profundo del marco normativo que rige la función jurisdiccional administrativa. Cada una de estas cualidades resulta indispensable para fortalecer un tribunal que constantemente enfrenta desafíos derivados de una administración pública en expansión y de una ciudadanía cada vez más vigilante y más exigente. Al ratificar estas designaciones, se refuerza la continuidad institucional, se evita la acumulación de rezagos y se garantiza que las salas regionales cuenten con magistraturas completas, elementos fundamentales para mantener la eficiencia procesal. Con esta decisión, el Congreso contribuye a consolidar una justicia administrativa capaz de responder a los retos de un país dinámico, diverso y en plena transformación. Un Estado eficiente necesita instituciones que operen sin vacío de autoridad, con procedimientos claros y con plena capacidad para resolver conflictos con oportunidad. La justicia administrativa se ha convertido en una pieza estratégica para combatir la opacidad, ordenar la actuación pública y brindar seguridad jurídica a personas, empresas y autoridades. Un Estado moderno no puede permitirse cortes incompletos, ni procesos retardados, ni resoluciones sujetas sobre la idoneidad de quienes las emiten. La visión del Grupo Parlamentario de Morena apuesta por un país donde la justicia no sea un privilegio, sino un servicio público accesible y eficaz. Un país donde la legalidad no dependa de coyunturas políticas, sino de instituciones sólidas, profesionalizadas y profundamente comprometidas con el bienestar social. Por ello, respaldamos el dictamen, porque fortalece una institución clave, porque garantiza continuidad y profesionalismo y porque coloca al tribunal en mejores condiciones para cumplir con su misión constitucional. La profesionalización de la justicia administrativa es, en última instancia, una apuesta por la confianza pública. Al avanzar en ella, avanzaremos hacia un Estado más fuerte, eficiente, justo y digno de merecer del pueblo de México, que para eso nos eligió. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senadora Nora Rubalcaba. Gracias. Tiene el uso de la palabra ahora la senadora Cristina Ruiz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en contra del dictamen hasta por 5 minutos. Con su permiso, Presidenta. Adelante, senadora. ¿Qué capacidad tienen de destruir todo lo que tocan? Es increíble. Compañeras y compañeros senadores, hoy esta Cámara decide si el Tribunal Federal de Justicia Administrativa seguirá siendo un contrapeso o si se convertirá en un apéndice más del Poder Ejecutivo. Este no es un nombramiento ordinario, es la posible captura de una institución clave. Y el PRI no será cómplice de esta aberración legislativa. Este dictamen no construye justicia, la secuestra, no protege al ciudadano, lo abandona,
no fortalece al Estado, lo subordina. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa no es un tribunal cualquiera. Es el que revisa los créditos fiscales, los actos del SAT, las adjudicaciones, los contratos multimillonarios y las responsabilidades administrativas graves. Es el tribunal que revisa los abusos del Ejecutivo. Por eso quieren capturarlo, porque quien controla al Tribunal Federal de Justicia Administrativa va a controlar la legalidad del país. Veamos los perfiles propuestos, porque eso fue lo que vamos a proponer, o lo que propusieron ustedes. Hablan muy bien de la actuación del tribunal, pero no hablan de sus perfiles. Hay quien dice que no leímos el currículum. Ahorita les voy a hacer saber quiénes son. Veamos esos perfiles propuestos. Y no hace falta decir nombres, los hechos hablan por sí solos. Aquí se propone a una exdiputada de Morena, convertida hoy mágicamente en una técnica, a un extrabajador de la presidenta Claudia Sheinbaum, enviado a juzgar a la administración en la que él participó, a un operador político ligado al senador Adán Augusto López, a exfuncionarios del SAT y dependencias federales que el tribunal debe vigilar, no proteger, a perfiles formados en la obediencia política, sí, como les gusta, a operadores territoriales, excandidatos, asesores y cuadros del oficialismo, a personas que hasta hace unas semanas cobraban en la nómina federal. ¿Y esto quieren llamarlo independencia? Esto no es independencia, es subordinación. No es técnica, es militancia. No es pluralidad, es colonización institucional. No estamos nombrando magistrados, estamos nombrando operadores del poder. Y un tribunal así, pues no revisará abusos, no frenará irregularidades, no sancionará corrupción, hará lo que se espera de él, obedecer. Un tribunal capturado deja indefensos al ciudadano, al contribuyente, al empresario y al servidor honesto. Y lo más grave, protege al corrupto. México enfrenta fenómenos graves y requiere instituciones fuertes, no instituciones arrodilladas. Ahí está la barredora expandiéndose en territorios gobernados por Morena. Una expansión imposible sin omisiones y fallas administrativas. ¿Quién debería revisar esas fallas? Sí, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero el tribunal capturado, pues no corrige, lo va a encubrir. Lo mismo ocurre con el huachicol fiscal y las redes de factureras. ¿Cómo lo combatirá un tribunal integrado por exfuncionarios del SAT y operadores políticos? La respuesta es evidente. No lo va a combatir, lo va a blindar. Este dictamen es un muro de protección política, un muro para proteger omisiones, negligencias y corrupción. Si el Senado aprueba esto, no fortalece al Estado, condena a los mexicanos, porque un país sin tribunales independientes es un país sin justicia, un país sin Estado de Derecho, y sin Estado de Derecho, señoras y señores, no hay futuro. Este dictamen destruye contrapesos y debilita las instituciones. Eso, señoras y señores senadores, es traición al Estado constitucional, traición a la separación de poderes. Por eso, la postura del PRI es firme. El PRI votará en contra. El PRI no negocia la independencia judicial. El PRI no regala tribunales. El PRI defiende a México. Y hoy cada voto quedará registrado. Cada quien elegirá a México o a el poder. Nosotros ya elegimos justicia, Estado de Derecho, elegimos al ciudadano y por eso votamos en contra. Y vamos a seguir denunciando. Senadora. Concluyo, Presidenta. Por eso nos confrontamos, porque la justicia administrativa pertenece a la nación y nuestra voz es clara. El PRI no se vende, el PRI no se calla, el PRI defiende a México. Es cuanto, Presidenta.
Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor del dictamen hasta por 5 minutos. Con su venia, Presidenta. Compañeras y compañeros senadores, hablar hoy del Tribunal de Justicia Administrativa es hablar de uno de los instrumentos más importantes con los que cuenta el Estado mexicano para garantizar la transformación de la vida pública y de sus instituciones. Consideramos que este tribunal es un órgano jurisdiccional esencial para cumplir la promesa más profunda del proyecto de nación que impulsan los gobiernos de la Cuarta Transformación: acabar con la corrupción, con la justicia para unos cuantos y desterrar el viejo régimen de complacencias, privilegios e impunidad. Porque no nos equivoquemos, combatir la corrupción no solo ha implicado voluntad política, ha requerido determinación y un nuevo modelo de gobierno con herramientas efectivas para revisar, corregir y sancionar cualquier acto de esta naturaleza. Por ello, respaldamos el nuevo paradigma de impartición de justicia y la creación de un nuevo poder judicial ciudadano, un nuevo poder con tribunales fuertes, imparciales, independientes y comprometidos con el interés público y social. En esta ruta, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ocupa un lugar estratégico. Este órgano jurisdiccional conoce de los juicios donde se impugnan los créditos fiscales del SAT, donde se discuten las sanciones de autoridades como Profeco, Cofepris, Conagua y la Profepa, o donde se analizan las actuaciones de la autoridad aduanera. ¿Y qué significa esto en la práctica? Significa que este tribunal es el espacio donde se revisa que la recaudación se ejerza con justicia y que el uso de los recursos públicos sea honesto, con una autoridad que actúe con firmeza, con determinación, pero sobre todo sin arbitrariedades, y que ningún particular intente evadir sus obligaciones o cooptar a nuestras autoridades. Significa también que el tribunal es el contrapeso que garantiza que las decisiones administrativas del Estado se alineen con los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia. Porque esta transformación tiene un principio fundamental: los actos de autoridad deben de servir al pueblo, no a los intereses de unos cuantos, del poder económico o de las élites políticas. Pero quizá la competencia más trascendente en este momento del país es su papel dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, que junto con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno es donde se conocen las responsabilidades administrativas graves de servidores públicos y particulares. Este tribunal juzga casos donde se investigan desvíos de recursos, uso indebido de atribuciones, contrataciones irregulares, enriquecimiento ilícito encubierto y todo tipo de faltas graves que durante décadas fueron toleradas desde el poder. Pero el día de hoy también aquí podemos comparar y entender, perdónenme la expresión, que de todos modos Juan te llamas. Si decidimos darle el poder ciudadano a las personas para elegir de manera directa a los integrantes del Poder Judicial, la oposición dice que no. Si nos quedamos con el régimen anterior, donde este Senado es la representación democrática de la Constitución de nuestra nación y se decide tomar una decisión en base a las mayorías constituidas democráticamente, la oposición dice que no. Creo que me quieren hacer una pregunta. Senador Manuel Huerta, ¿con qué objeto? Sonido en el escaño del senador Huerta, por favor.
Ahora sí, ¿con qué objeto, senador? Si permite que le pregunte al orador, poder hacerle una pregunta. Se le pregunta al orador si lo permite. Sí, sí lo permite, senador. Recuerde que tiene hasta 1 minuto para hacer la pregunta y el orador tendrá hasta 2 minutos para responderla. En cuanto termine, sigue corriendo el tiempo final de su intervención. Adelante, por favor. He seguido con atención el discurso del senador Waldo y me parece que coincide con lo que planteamos desde la Comisión de Asuntos Legislativos Primera. Yo la pregunta concreta es, porque vi en la mañana como medios de comunicación, algunos, una estridencia parlamentaria de otros, pretenden descarrilar candidaturas, es lo que estamos viendo, solo porque no se arrodillan a sus intereses. Yo quiero preguntarle si usted cree que nuestra obligación es, como lo concebimos en la Cuarta Transformación, a favor del pueblo y no de los que no pagan los impuestos. Quisiera conocer su opinión, si la comparte. Muchas gracias. Adelante. Gracias, presidente. Evidentemente, lo que estamos haciendo el día de hoy aquí es favorecer los intereses del pueblo. Nosotros estamos aquí por un mandato democrático. La mayoría de este país eligió este proyecto. Y nosotros, como estandartes de ese proyecto, tenemos la responsabilidad de servir a lo que nos ofrecimos como compromisos de campaña. Y era no más acuerdos cupulares, justicia para todos, pero sobre todo no más instrumentos ni órganos de la justicia cooptados por algunos cuantos por el interés económico o porque se tiene el privilegio de acceder a ellos. Si me permite continuar, presidente. Gracias. Terminando la exposición, de nueva cuenta, el día de hoy, les decía, estamos ante el modelo anterior donde el Senado decidía las magistraturas y el modelo que acabamos de votar para el Poder Judicial. Y bajo ninguna de las dos circunstancias, la oposición de este país parece estar a gusto. Pareciera que el tema es oponerse por oponerse. Si le damos el poder al pueblo, está mal. Si lo decidimos en el Pleno del Senado bajo la Constitución democrática de este Pleno, que fue un mandato democrático, también está mal. Sin duda, esta votación es el reflejo de una oposición que se siente frustrada porque todos los días aquí se les quitan sus privilegios y se le concede al pueblo de México mayor autonomía. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadores y senadoras. Gracias, senador Waldo. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Néstor Camarillo Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra del dictamen hasta por 5 minutos. Con tu venia, presidenta. Adelante, senador. En Movimiento Ciudadano creemos que las instituciones sirven para acercar los derechos a las personas y estos no pueden depender de caprichos del oficialismo. Por eso hemos insistido una y otra vez en nuestras decisiones como senadores. Debemos de tener altura en nuestras decisiones a la hora de revisar, analizar y ratificar los nombramientos que esta soberanía conoce, incluidos especialmente, tal y como lo denunciamos hace más de un mes, durante la ratificación de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y al igual que en esta ocasión, la mayoría de perfiles que impartirán justicia tienen una trayectoria en temas de partido o son deudas políticas que nada tienen que ver con la impartición de justicia. Y así, desde esta mal llamada reforma al Poder Judicial, inició todo mal. Simplemente todo sigue mal. Todo es en prejuicio de la gente, pues hoy nuevamente, con opacidad e impunidad, deciden aprobar 20 nombramientos
que nada tienen que ver con la justicia. Estos nombramientos son para controlar posiciones al interior del Poder Judicial y ocupar espacios con personas cercanas al oficialismo. Y eso es algo que desde el Movimiento Ciudadano no podemos acompañar. Existe un grave conflicto de interés entre el oficialismo y las personas designadas para ocupar las magistraturas vacantes. Parece que hoy es obligatorio ser juez y ser parte. De las 20 personas designadas para ocupar las magistraturas, pocas tienen trayectoria en el Poder Judicial, pocas tienen experiencia en la materia, y muchos menos son garantía de independencia e imparcialidad. Es lamentable que para esta administración la prioridad no sea la capacidad, la trayectoria y el mérito, sino la cercanía, la lealtad con el régimen. Necesitamos juzgadoras y juzgadores con criterio, formación y trayectoria, que sean capaces de impartir justicia. Por eso, insisto, no vamos a acompañar este dictamen, porque estamos convencidos que México necesita jueces que le sirvan a la gente, no que le sirvan al poder. Lo que necesitamos en México son tribunales fuertes, incorruptibles, imparciales y eficaces. Qué triste es ver que tiraron al vacío la carrera judicial. Qué triste es ver que ya no importan los exámenes, que ya no importa la preparación, que ya no importan tus credenciales académicas y profesionales. Ahora solo importa alinearse a los intereses del oficialismo. Además, cabe resaltar que si controlan esta área de justicia administrativa, es un paso más hacia el autoritarismo, un paso más a eliminar los contrapesos, y es convertir la impartición de justicia simplemente en un mitin político. Por todo eso, y porque estamos en contra de perjudicar a las y los ciudadanos, nuestro voto va a ser en contra. Muchas gracias. Gracias, senador. Ahora tiene el uso de la palabra la senadora Blanca Judith Díaz Delgado, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor del dictamen hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidenta, Adelante, con su permiso, senadora. compañeras, compañeros senadores. La ratificación de magistradas y magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa representa un acto que trasciende la formalidad parlamentaria. Este momento es la reafirmación de un compromiso histórico con el pueblo de México. Es la certeza de que la justicia administrativa se dará un arma poderosa contra la corrupción y un escudo para consolidar un servicio público íntegro en sintonía con los principios constitucionales de justicia, prontitud y expeditez. El Tribunal de Justicia Administrativa no es un órgano accesorio. Se erige como el guardián de la legalidad frente a los abusos del poder, el muro que detiene la arbitrariedad y sobre todo la impunidad. Cada resolución que emite este órgano se constituye como el mensaje claro de que en México la corrupción no tiene cabida. Cada nombramiento que hoy discutimos es una pieza estratégica y clave para la construcción de un Estado que se debe enteramente a su pueblo. La Cuarta Transformación y todos los que trabajamos en la consolidación del segundo piso hemos colocado la lucha contra la corrupción en el centro de la vida pública. No basta con denunciarla, hay que desmantelar sus redes, sancionar a quienes traicionan la confianza ciudadana
y transformar la cultura institucional para que la integridad sea una regla y no la excepción. Yo quisiera continuar leyendo lo que traigo preparado esta mañana, pero no me puedo quedar callada ante algunos comentarios que se han hecho en esta tribuna y que además me parecen un doble discurso. Aquí se dice que nosotros venimos a la mal llamada reforma, como dicen ellos, del Poder Judicial y que estamos destruyendo el Poder Judicial. Pero en estados como en el que yo pertenezco, el líder del estado, el gobernador del estado y otros más hicieron su lista, hicieron su acordeón y presentaron a su gente. Entonces, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo con la reforma al Poder Judicial? Perdón, pero no se quedaron callados, participaron, metieron la mano, jugaron, hicieron. Y hoy después hay un periódico allá en mi tierra que publicó una lista de toda la gente del gobernador. Aquí no me vengan a decir que no meten la mano y que no les interesa, porque no solo fue ahí. Quisieron meter la mano a la asociación ganadera. Para poner el líder de la asociación ganadera, ¿cómo no? Luego quisieron meter la mano a la autonomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿cómo no? Pues faltaba más. Y luego al del Colegio de Notarios, pues faltaba más, que sea mi compadre, el presidente del Colegio de Notarios. Entonces aquí con incongruencias no. Esta justicia, porque además también quiero contestar a alguien habló ahorita de una exdiputada que va a participar, sí, pero lo que no dicen es que tiene mención honorífica en su maestría en Derecho de Amparo, ¿verdad? Eso tampoco lo dicen. Y que nosotros queremos poner nada más a los nuestros. Y eso vengo a debatir, vengo a decirles que en el estado de Nuevo León, en todo donde pueden meter la mano, la han metido. Y ya les mencioné 3, pero faltan más porque además también en algunas cámaras, cómo no, el presidente que sea mi cuate con el de la industria de la construcción, pues sí, cómo no. Se trata de acabar pues con los lavaderos de dinero que existen. Se trata que llegue gente nueva y no podemos tener miedo a que llegue gente nueva y aunque no tenga experiencia, que tenga honorabilidad y que aprenda en el camino, porque aquí nadie me va a decir que cuando llegó a un lugar ya sabía que tenía que llegar a ser. Muchos de aquí llegaron improvisados, pero además reitero, en los estados, en muchos de los estados, los gobernadores no tuvieron ningún miramiento para meterse al Poder Judicial de sus estados. Entonces aquí no vengan a dar dobles discursos, no vengan a hablar de lo que es mentira. Se trata de que acabemos con los factureros, porque hay estados de las repúblicas en donde se han convertido en verdaderos lavaderos de dinero, en verdaderos espacios en donde el dinero se lava a ojos de todos. La justicia administrativa, este órgano de justicia administrativa, tiene como finalidad terminar con ellos. Y por supuesto que en Morena vamos a avalar a cada uno de quienes representan y quienes vienen en este dictamen. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Raimundo Bolaños Azócar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del dictamen, hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidenta. Adelante, senador. Poco de qué sorprenderse una vez más. Cuatismo y cinismo es lo que refleja la propuesta de nombramientos de magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Van a calificar 20 de las 21 propuestas remitidas por la Presidenta de la República. La única que no se nombra es porque les hizo el feo. Ni siquiera se tomó la molestia de comparecer ante las comisiones dictaminadoras. Las instituciones del Estado mexicano han caído poco a poco, ya sea por extinción, como los órganos autónomos,
que le estorbaban tanto al régimen del morenato, que es corrupto, que es opaco, intolerante y se refugia en las mentiras para posicionar una narrativa de las fantasías de los otros datos, que no hace nada para mejorar el país. Por reformas que destruyen los cimientos democráticos, como la forma en la que acabaron con el Poder Judicial, o por colonización, así como la mayoría artificial convirtió al INE en agencia de colocación de incondicionales y al Tribunal de Justicia Administrativa en el destino de quienes sirven a este régimen corrupto del morenato. Senadoras, senadores, como ha sido una costumbre, los nombramientos son nuevamente un albazo desaseado. La mayoría convertida en oficialía de partes no dejó ni 24 horas entre el envío del dictamen y su votación. Se nota la urgencia por ratificar esos nombramientos de los perfiles que dicen ser profesionales y capaces, pero tienen una correa corta al servicio del morenato. Se llenan la boca diciendo que no hay corrupción, que se acabó el nepotismo y el influyentismo, pero la serpiente del morenato se muerde la cola en los hechos. Las propuestas de ratificación son exfuncionarios del gobierno de la Ciudad de México. Son funcionarios y son exfuncionarios que representan dependencias o entidades federales, fiscalías electorales de Guerrero y San Luis Potosí, el coordinador de la oficina de la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral y el amigo favorito de la presidenta nacional de Morena. ¿Acabaron en verdad con lo que decían que era el cuotismo? Si van a ratificar a Pompa Corella, al responsable del desastre del Comité de Evaluación del Poder Judicial, del Poder Legislativo, el que permitió nombres duplicados, el que se le pasó a eliminar las entradas preliminares, el responsable de la incompetencia mostrada, el coordinador de la oficina de la presidencia de la Sala Superior Electoral. ¿Es parte del pago de la validación de acordeones? Uno más de los altos funcionarios del Tribunal Electoral, convertido por la impoluta mano del morenato en magistrado regional administrativo, pero con nula experiencia en materia electoral y que además ni siquiera se molestó en venir a la comparecencia, la tomó desde la comodidad de su oficina. Y el más emblemático de todos, el que pinta de cuerpo completo estas ratificaciones, Yamil Villalba Villarreal. Su perfil profesional lo que sí revela es una profunda complicidad con el núcleo político del régimen de Morena, con cargos públicos que dependen y dependieron de Luisa María Alcalde y de Berta Alcalde, el copropietario de un edificio en la colonia Roma, junto con ellas. El mismo que vino a este Senado a decir que no se excusaría en asuntos de la familia Alcalde, ni siquiera por conocerse desde niños, ni por haber estudiado la carrera con ellas, sosteniendo que a quien conozcas se vuelve irrelevante al momento de juzgar y que por ello su independencia está garantizada. Anuncian perfiles profesionales y preparados, pero tenemos al alcalde Luján putativo. Pues no que no había nepotismo, no que no más acuerdos populares. Yo les pregunto, ¿qué México les dio la facultad de darle una cuota a su presidenta nacional? No acompañaremos esta farsa. No lo haremos porque no seremos partícipes de la destrucción institucional. No votaremos por la colonización del Tribunal Administrativo. Votaremos en contra de la ratificación del pago de favores, de las cuotas, de los cuates y del cinismo de Morena. Es cuanto, presidente. Tiene el uso de la palabra la senadora Lisette Sánchez García, del Grupo Parlamentario del PT, para hablar a favor. Muchas gracias, presidenta.
Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, afirmamos que esta ratificación constituye un paso indispensable para consolidar un Tribunal Federal de Justicia Administrativa verdaderamente fuerte, independiente y técnicamente competente. Un tribunal institucional con la fortaleza necesaria para poner límites claros a los excesos y a los abusos de cualquier autoridad. Respaldamos este dictamen porque tras revisar los expedientes y escuchar las comparecencias, es evidente que las candidatas y candidatos propuestos no solo cumplen con los requisitos legales, sino que acreditan trayectorias que reflejan años de experiencia en las áreas más sensibles de la justicia administrativa: la fiscalidad, el control de responsabilidades, el comercio exterior, el litigio contencioso administrativo y la normatividad que regula la actuación del Estado. Toda esa experiencia integrada no es casual, constituye un andamiaje que permitirá al tribunal contar con criterios técnicos sólidos para revisar actos que tienen un impacto directo en la vida de millones de personas. La legalidad de un crédito fiscal, la validez de una sanción administrativa, el cumplimiento de un contrato público o la responsabilidad de un servidor o servidora pública. Durante las comparecencias, constatamos visiones claras sobre el debido proceso, sobre la obligación de motivar y fundamentar las resoluciones, sobre la necesidad de un control real de la legalidad y sobre el compromiso con una justicia administrativa que deja de ser un trámite y se convierte en un verdadero instrumento de equilibrio institucional. Por ello, es indispensable respaldar perfiles cuya trayectoria sea coherente con una visión de servicio, honradez y responsabilidad pública. Escuchamos posiciones que reflejan independencia de criterio y plena comprensión del papel del tribunal en el combate a la corrupción y en la vigilancia del uso honrado y eficiente de los recursos públicos. Desde el Partido del Trabajo sostenemos una convicción profunda: la justicia administrativa no puede ser un espacio de privilegios ni un refugio de impunidades. Debe ser verdaderamente un contrapeso efectivo del Estado. Por eso insistimos en que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe actuar con rigor frente a cualquier acto arbitrario. Debe impedir que la autoridad fiscal o administrativa utilice indebidamente sus facultades y debe garantizar que cada resolución se sustente en la legalidad, la razonabilidad y el interés público. México demanda un tribunal que no ceda ante presiones, que no se incline ante intereses especiales y que no normalice la corrupción ni el abuso de poder. Demanda magistradas y magistrados que entiendan que su función no es solo técnica, sino profundamente ética: proteger al pueblo de decisiones injustas, corregir los excesos institucionales y asegurar que la legalidad sea un derecho y no un privilegio. Por ello, a quienes hoy serán ratificadas y ratificados por este Pleno, les exhortamos a honrar esta responsabilidad con independencia, con profesionalismo y con un compromiso absoluto con el pueblo de México. Que cada resolución que emitan recuerde que detrás de cada expediente hay personas reales, familias reales y comunidades que confían en que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa actuará con justicia, integridad y sentido de Estado. Porque creemos en instituciones que verdaderamente sirven al pueblo, porque creemos en la justicia como pilar fundamental del Estado democrático y porque estamos convencidos de que México necesita una justicia administrativa honesta, imparcial y con la transformación de la vida pública. Por eso es que, aunque la oposición hoy diga que estamos acabando con la justicia, que la secuestramos, la rescatamos más bien de los intereses de unos cuantos, de la impunidad en la que vivía la justicia. Hoy la justicia realmente le pertenece al pueblo de México, le pese a quien le pese. La transformación seguirá y por eso es que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acompañará y respaldará
este dictamen. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Claudia Edith Anaya Mota del Grupo Parlamentario del PRI para hablar en contra. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con su permiso, Presidenta, el Sistema Nacional Anticorrupción, que le da estas facultades al Tribunal de Justicia Administrativa para que pueda revisar como última instancia los actos de corrupción que realizan los servidores públicos, se le dio en reforma constitucional en el año 2015 y las reformas secundarias salieron en el año 2016. Desafortunadamente, Morena poco a poco ha ido desmantelando el Sistema Nacional Anticorrupción, no solo por el retraso que tenían estos nombramientos que desde el 2018 llegaron a este Senado de la República y que nunca se tomaron a consideración. No solo eso, cuando no terminan con una de las instancias como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando no terminan con los autónomos, dejan a personas que no están comprometidas con el combate a la corrupción en algunas otras. ¿A qué me refiero? A la Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción, que la propia Raquel Buenrostro ha venido aquí a cabildear las reformas que le dieron más atribuciones a la Secretaría de Buen Gobierno, diciendo que la Fiscalía Anticorrupción no estaba haciendo nada. Y fíjense, es justo la Fiscalía Anticorrupción encargada de pasarle al Tribunal Federal de Justicia Administrativa las carpetas de averiguación contra los funcionarios corruptos. Pero eso no es todo. También el Comité de Participación Ciudadana, que debe de integrar este Sistema Nacional Anticorrupción, está a punto de quedarse sin sesionar porque este Senado de la República no ha integrado a quienes deben formar parte del comité de selección. Es así como en este país los actos de corrupción no se averiguan y no se sancionan. Por eso tenemos la corrupción en CONADE, la corrupción de Segalmex y, claro, el robo del siglo, el huachicol fiscal. Pero no solo es eso. En Morena están viendo y no ven, debieran entender y no entienden. Ya se encendieron las alarmas en el Tratado de Libre Comercio por las modificaciones legales que están haciendo. Y no solo me refiero a las que hicieron en el Código Fiscal de la Federación, en donde le quitan a los empresarios posibilidad de defensa ante abusos de cobro. También se despacharon con la cuchara grande en la Ley de Amparo, en donde también restringen a los ciudadanos las posibilidades de defensa. Pero no solo eso, otras posibilidades de defensa se restringieron en las modificaciones que se hicieron a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora rematan este ataque a la defensa que debieran tener los ciudadanos contra los abusos de autoridad, poniendo a puros cuates en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Los perfiles que hoy proponen no son perfiles técnicos, son perfiles políticos. ¿Cuántos le tocan a Dan Augusto? ¿Cuántos le tocan a Saldívar? ¿Cuántos le tocan a Mónica Soto? Y entonces estos perfiles no van a defender al pueblo, no van a defender al ciudadano, no van a darle mecanismos de defensa al empresario, van a darle el gane siempre al gobierno en los temas fiscales y van a proteger siempre a los corruptos del gobierno, porque son puros cuates. Entonces, la función del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se verá totalmente diluida, así como le gusta a la 4T que no exista división de poderes. Y es que el problema no es el método de selección, porque como bien dicen, este es el mecanismo antiguo. Ellos no se fueron a la elección de urnas. A estos los va a elegir una mayoría espuria de este Senado de la República. A estos los elige una mayoría que fue cooptada por Morena, porque el Poder Ciudadano no les dio una mayoría para que pudieran hacer modificaciones constitucionales.
Ustedes fueron doblegando, cooptando, comprando, como le quieran llamar, invitando y convocando senadores para que estuvieran en esta mayoría de Morena que hoy abusa de un poder que es ilegítimo. Y por eso es que han ido diluyendo la división de poderes. Por eso es que hoy día México está en el ojo del huracán ante el TEMEC y son los socios comerciales quienes le piden a Trump que intervenga por estas reformas que lo único que han causado son problemas. Por eso está a la baja la inversión, por eso la salida de capitales. Hoy salieron los datos del INEGI, más gente a la informalidad, menos gente trabajando en los sectores productivos primario, secundario y terciario. Ahí la llevan, échenle ganas, ya casi acaban con el país. ¿Es cuánto? A continuación tiene el uso de la palabra el senador Homero Davis Castro, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor. Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros senadores, el fortalecimiento del Estado de Derecho exige instituciones capaces de resolver con profesionalismo y autonomía los conflictos entre la ciudadanía y la administración pública. Esa es la función esencial del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En este sentido, el dictamen que se presenta propone la ratificación de 20 personas designadas para ocupar las magistraturas vacantes de las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme al procedimiento establecido en los artículos 73 de la Constitución, así como los artículos 43 y 45 de la Ley Orgánica del propio tribunal. La Presidencia de la República remitió a esta soberanía perfiles que fueron evaluados con rigor mediante comparecencias, revisión documental y verificación del cumplimiento legal de cada requisito. La determinación que hoy se pone a consideración del Pleno no es menor. La designación de magistradas y magistrados que exige certeza sobre su honorabilidad, competencia y experiencia jurídica. Y esa certeza se encuentra plenamente acreditada en el dictamen. Las comparecencias realizadas el día 25 de noviembre dan cuenta de trayectorias sólidas, diversas y complementarias. Cada persona designada acreditó el cumplimiento de los requisitos legales, así como un conjunto de habilidades y conocimientos que enriquecen al tribunal. Son trayectorias construidas en instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Fiscal, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Electoral, Procuradurías Estatales, Congresos locales y dependencias federales. Esta pluralidad garantiza que las salas regionales del tribunal cuenten con una visión integral para atender los asuntos que la ciudadanía presente frente a la administración pública. La elección de estos perfiles no responde a intereses coyunturales, sino a la convicción de que una justicia administrativa eficaz fortalece la transparencia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas. Al ratificar a estas 20 personas, el Senado cumple con su mandato constitucional de asegurar
que quienes impartan justicia administrativa posean la capacidad jurídica, la integridad ética y el compromiso institucional necesarios para proteger el interés público. Con su aprobación, se dota al Tribunal Federal de Justicia Administrativa de magistraturas renovadas, técnicamente capaces y con legitimidad para desempeñar una función fundamental en el equilibrio entre la autoridad y los derechos de personas. Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena acompaña este dictamen, convencidos de que fortalecer el tribunal es fortalecer al Estado mexicano, a la legalidad y a la justicia que la sociedad merece. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senador. Agotada la lista de personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes abstengan, a favor de levantar la mano. Está suficientemente discutido, señora Presidenta. Les informo que tenemos registradas 3 personas, senadoras, oradoras para rectificación de hechos. Tiene la palabra la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa por 2 minutos. Tiene la palabra hasta por 2 minutos. Con el permiso de la Presidencia, bienvenida la construcción del Parlamento, del respeto a disentir, del respeto a no coincidir cuando uno ha construido y conoce de cerca la historia de Sonora. Y yo quiero decir desde esta tribuna que mi voto será en contra del número 2 de Miguel Pompa, quien fuera secretario de Gobierno en un estado que quiero mucho. Estoy casada con un sonorense y quiero decirles que en congruencia, en convicción por la historia que me precede, tengo que hacer uso de esta tribuna, más allá de que algunos piensen que en Morena a veces tenemos nuestras propias formas del quehacer político. Y sí, al ser un movimiento tan amplio, tan grande, hemos abierto las puertas a muchas y a muchas mujeres y hombres que han querido construir una patria diferente. Pero no puedo dejar de usar la tribuna para decirles que la biografía sí cuenta en el movimiento y en Sonora también. Sabemos que la biografía tiene un peso y tiene un fondo, y por eso quiero hacer este razonamiento. No creo que una persona haga primavera, pero en el caso de Sonora sí hace la diferencia. Caminar el territorio, visitar a mis hermanas y hermanos del bello estado de Sonora, me obliga a venir con la frente en alto a decirles que vamos a actuar en consecuencia a quienes queremos a ese estado. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Heriberto Marcelo Aguilar Castillo para rectificación de hechos. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Desde aquí de mi escaño, Presidenta, para informarle que en relación
a la votación que se llevará a cabo, mi voto será a favor de la ratificación por estar apoyando a la mayoría de los designados y designadas. Sin embargo, en contra del nombramiento de Miguel Pompa Corella, para que quede registrado en el diario de los debates. Muchas gracias. Gracias, senador. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín. También para rectificación de hechos tiene la palabra hasta por 2 minutos. Gracias, presidenta. Con su permiso, quiero rectificar 3 hechos. Primero, que la votación se está haciendo de una manera diferente y amañando a como se ha hecho siempre. Y eso es absolutamente falso. Este es el mismo procedimiento que siempre se ha utilizado para designar a los magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. El segundo hecho que quiero rectificar, que es una lista de amigos y que ahora se vulnera la democracia, cortémonos el cuello. ¿Y qué me dicen de Víctor Orduña, que ahora es magistrado, que fue diputado del PAN, que fue asesor del presidente de la Junta de Coordinación Política, que nunca había estado en una función jurisdiccional y hoy es un extraordinario magistrado del Tribunal Fiscal? O don Carlos Chaurán, que fue senador por el PRI y que ha sido un extraordinario magistrado, y de otros muchos políticos que han sido además magistrados electorales y han hecho un extraordinario papel. Mienten, la hipocresía se desborda y como exagera es muy fácil identificarla. Y finalmente quiero rectificar el hecho de que en la lista el nombre de Miguel Pompa es un nombre que vale la pena. Ha sido un hombre capaz, ha sido un hombre siempre de buena fe, ha sido un hombre que ha cumplido siempre los encargos que ha tenido. No es solamente una cuestión de suerte que hoy esté aquí de este lado y trabajando también para la Cuarta Transformación. Vale la pena votar por Miguel Pompa. Muchas gracias. Como les fue informado anteriormente, tramitaremos la propuesta que se hizo de modificación, tal y como fue solicitado por los promoventes. Daremos lectura a la propuesta e inmediatamente consultaremos si se acepta a discusión. Proceda a la Secretaría. Por tanto, se propone eliminar el citado resolutivo la palabra improrrogables para quedar en los siguientes términos. Debe decir, segundo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo séptimo de la fracción 29H del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 42, fracción segunda, 43, segundo párrafo y 45 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las personas magistradas ratificadas a que se refiere el resolutivo anterior durarán en su encargo 10 años contados a partir del 1 de enero del 2026. ¿Es cuánto, presidenta? En consecuencia, consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, señora presidenta. Está a discusión. Al no haber personas oradoras registradas, consulte la Secretaría, la Asamblea en votación económica si se acepta. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Aceptada, señora presidenta.
En consecuencia, la votación del dictamen será con la propuesta que ya ha sido aceptada. Por tanto, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueba el dictamen con la propuesta aceptada. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el dictamen con la propuesta aceptada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Aprobado el dictamen, señora presidenta. Está aprobado el dictamen. Procedemos a la votación nominal para conocer si se ratifican los nombramientos de las personas que han sido propuestas a partir del plazo que se indica. Háganse los avisos a que se refiere. Sí, senador Clemente Castañeda, ¿con qué objeto? Gracias, presidenta. Para hacerle una solicitud en función de la votación. Yo quisiera pedirle que pudiéramos separar la votación de los aspirantes para específicamente votar por separado el cargo enlistado en la segunda posición bajo el nombre de Miguel Pompa, si fuera tan amable. Sí, bueno, decirles que viene en un solo resolutivo, entonces voy a consultar en votación económica a la Asamblea si se autoriza que se separe o que no se separe. Por tanto, le solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se separa la votación, dado que el dictamen viene en un solo resolutivo, como ustedes lo vieron. Consulto a la Asamblea en votación económica, se autoriza que se separe la votación. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se acepta, señora presidenta. Por lo tanto, procedemos a la votación nominal y háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal en términos del artículo 243 del reglamento del Senado.
Pregunto si falta algún senador o senadora en emitir su voto. Pregunto a la Asamblea si falta un ciudadano senador o una ciudadana senadora en emitir su voto. ¿Y de los cuales son? 38, 66, 32. Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico y a las manifestaciones de viva voz que realizaron los senadores y senadoras, le informo de la votación. Se emitieron un total de 98 votos, de los cuales 66 votos a favor, 32 en contra y 0 abstenciones de las siguientes personas: Jorge Muñoz Barret, Jorge Enrique Mata Gómez, Mayra Alicia Alvarado Cruz, Fernando Cruz Ventura, Sandra Paola González Castañeda, María Elena Montero García, Rodrigo Eduardo Escalante Ramírez, Yamil Villalba Villarreal, Olimpia Tamara Girón Hernández, Jesús Omar Sánchez Sánchez, Ricardo Carlos Molina Arias, Edgar Daniel Guerrero Flores, Iduvina Náñez Bugarín, Miguel Alejandro Guisado Jaime, Elizabeth Bautista Velasco, Luis Fernando González Macías, Marco Polo Carballo Calva, María del Carmen Quirós Rodríguez y Anabel Dávila Salas. Y se emitieron un total de 98 votos, de los cuales 64 a favor, 34 en contra y 0 abstenciones, en relación con el ciudadano Miguel Ernesto Pompa Corella. En este caso se informa de la votación diferenciada debido a las manifestaciones que hicieron la senadora Chavira y el senador Aguilar. Todas las personas propuestas reúnen la mayoría de la votación de las personas senadoras presentes. Es cuanto, Presidenta. Aprobados los nombramientos. En consecuencia, el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en la fracción 29ª H del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ratifica los nombramientos expedidos por la titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de las personas ciudadanas, que a continuación leeré. Jorge Muñoz Barret, Miguel Ernesto Pompa Corella, Jorge Enrique Mata Gómez, Mayra Alicia Alvarado Cruz, Fernando Cruz Ventura, Sandra Paola González Castañeda, María Elena Montero García, Rodrigo Eduardo Escalante Ramírez, Yamil Villalba Villarreal, Olimpia Tamara Girón Hernández, Jesús Omar Sánchez Sánchez, Ricardo Carlos Molina Arias,
Edgar Daniel Guerrero Flores, Idubina Núñez Bugarín, Miguel Alejandro Guisado Jaimes, Elizabeth Bautista Velasco, Luis Fernando González Macías, Marco Polo Carballo Calva. María del Carmen Quirós Rodríguez y Anabel Dávila Salas. Y nada más voy a ratificar el nombre de Idubina Náñez Bugarín. Todas las personas como magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por 10 años a partir del 1 de enero de 2026. Comuníquese. En el salón contiguo a este recinto se encuentran las personas a las que se acaba de ratificar su nombramiento, por lo cual solicito a los senadores y senadoras que voy a nombrar para la comisión de cortesía que acudan al salón contiguo. Miguel Ángel Yúñez Márquez, Nora Rubalcaba Gámez, Homero Davis Castro, Blanca Judith Díaz Delgado y Manuel Huerta Ladrón de Guevara. A ellos les solicito que inviten a quienes les vamos a tomar la protesta a pasar al interior de este salón de sesiones y los acompañen durante el proceso.
Solicito a los ciudadanos, senadores y senadoras y a nuestros invitados favor de ponerse de pie. Ciudadanas y ciudadanos, Jorge Muñoz Barret, Miguel Ernesto Pompa Corella, Jorge Enrique Mata Gómez, Mayra Alicia Alvarado Cruz, Fernando Cruz Ventura, Sandra Paola González Castañeda, María Elena Montero García, Rodrigo Eduardo Escalante Ramírez, Yamil Villalba Villarreal, Olimpia Tamara Girón Hernández, Jesús Omar Sánchez Sánchez, Ricardo Carlos Molina Arias, Edgar Daniel Guerrero Flores, Iduvina Náñez Bugarín, Miguel Alejandro Guisado Jaimes, Elizabeth Bautista Velasco, Luis Fernando González Macías, Marco Polo Carballo Calva, María del Carmen Quirós Rodríguez y Anabel Dávila Salas. Les informo que el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en la fracción 29H del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ha ratificado el nombramiento que la titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a su favor como magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por 10 años a partir del 1 de enero de 2026. En consecuencia, les pregunto, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Felicidades, señoras y señores magistrados. A nombre del Senado de la República, les deseo el mayor de los éxitos en su importante encargo. Les invito a acercarse a esta mesa directiva para que reciban la constancia de su nombramiento. Favor de tomar asiento. Muchas gracias.